And you'll see we're having a bit of musical chairs. We've got a lot of incredible people, and it gives me great pleasure now to ask Juan to come up, please. Juan is an expert in terms of what is both happening in Colombia in terms of community-based harm reduction. So for those that don't speak Spanish, please pop the headphones on. Thank you. Muy buenas tardes a todos y todas. Voy a hablar despacio por lo de la traducción. Los bogotanos hablamos a una velocidad 1000. Mil disculpas por eso. Dos, hay muchas cosas por decir de esta conferencia, hay muchísima información, pero me voy a remitir tal vez en estos 10 minutos a 3 cosas que para mí son muy importantes. También agradecer a los periodistas y a las personas que fueron hoy a visitar la Fundación Procrear en el barrio Santa Fe. Hoy no ha sido fácil porque tenemos la minga indígena preparándose para mañana, el 1 de mayo, y también por las condiciones a veces del territorio. Y a mi equipo que los recibió y organizó, digamos, una acción allí comunitaria, que es lo que nosotros hacemos todos los días. Muchísimas gracias a las personas que fueron y se acercaron a lo que nosotros hacemos desde la comunidad. Hay que, obviamente, saludar y brindar un cordial saludo a los aliados, a los colegas, a los cómplices, hasta a los críticos de la reducción del daño, porque hay que invitarlos a este discurso. Para los organizadores de la conferencia, pero también quiero agradecer al Comité de Impulso, a las organizaciones del Comité de Impulso que hicieron y lograron este espacio. Son 10 minutos también para agradecer a los medios de comunicación, ya lo hicieron acá, pero quiero reiterar que frente a lo que vive hoy Colombia con los medios tradicionales en términos de la mentira, en términos de la falsedad frente a lo que está haciendo este gobierno, encontrar aquí a RTBC y a Señal Colombia nos posibilita acercarnos a las comunidades con esta conferencia desde la verdad, desde la realidad y desde lo que dicen los expertos y las comunidades de la reducción del daño. Entonces yo pido para eso también un saludo muy especial en términos de contar con medios de comunicación también alternativos que nos posibiliten llegar de otra manera a las comunidades. Y finalmente, en tantos agradecimientos, pues debemos, digamos, como comunidad, como organización social, agradecer al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por empeñarse en abrir los espacios para que la comunidad de base estuviera aquí, y si no, no hubiera sido posible traer algunas experiencias posibles de lo que está pasando en el país, en Bogotá, en Medellín, en Cali, frente a cómo desde las comunidades hacemos el trabajo de base comunitaria. Cuando hablamos de organización civil, cuando hablamos de organización comunitaria, tenemos claro que estamos haciendo articulaciones y vínculos con la institucionalidad, pero también que hemos realizado grandes aportes reflejados en diferentes documentos, así como en acciones y, por supuesto, en nuevas narrativas y en formas de abordar la reducción del daño. Que han pasado diferentes experiencias, las he oído y las he escuchado en diferentes talleres y paneles, dispositivos comunitarios, centros de escucha, zonas de orientación escolar, experiencias comunitarias que hemos podido articular desde el año 2002, cuando alguien se refería a un modelo de intervención comunitaria que se estaba desarrollando en el país y que difícil, digamos, olvidar el aporte que ha hecho la red Raíz Colombia o Raíz Latinoamérica, Red Americana de Intervenciones a Situaciones de Sufrimiento Social, que ha estado aquí presente desde 2002, ayudándonos a que la institucionalidad entienda a qué nos referimos con la escucha activa, a qué nos referimos con el contacto directo en la calle, a qué nos referimos con las acciones seguras para la comunidad. Entonces, digamos que hemos hecho un ejercicio ya de mucho tiempo frente a este tema y frente a otros, y como, digamos, hablar de la organización comunitaria implica lo comunitario. Quiero, y no lo escuché, digamos, en ninguna de las intervenciones,
El enfoque de derechos humanos, bien, todo el mundo hablamos de eso, hablamos del enfoque, digamos, de salud frente a la reducción del daño, pero yo voy a plantear aquí un tema de por qué no empezamos a hablar entonces también del enfoque comunitario que recoge, digamos, todas esas escenarios de salud, de prevención, de acompañamiento. Hablar también del enfoque comunitario y empezar a decirlo cuando hablamos de la reducción del daño en términos del enfoque de derechos humanos, implica reconocer de abajo hacia arriba los diferentes ejercicios que se están haciendo desde la participación activa de las comunidades, desde la visibilización de lo que se hace por parte de las comunidades, de ese enfoque de que tanto hablamos y estamos ahora, digamos, escuchándolo ya en los ministerios, de ese enfoque desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Entender eso no es solamente decirlo, sino un poco dibujarlo, mapearlo, ¿cierto? Construirlo y entenderlo desde lo colectivo, desde lo comunitario. Y eso no implica que separemos, digamos, la institucionalidad, sino reconocer y visibilizar lo que se ha hecho desde las organizaciones. Complacido, yo escuché al expresidente Santos. Y esas 5 propuestas que él nos hace, obviamente están, digamos, involucrando, digamos, un ejercicio muy tradicional desde arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero falta un discurso más de nuestro sentido. Por eso hablar del enfoque comunitario sea una posibilidad que empecemos a abordar en estos lenguajes, en donde le damos vida y forma, digamos, a eso que se hace desde abajo, no solo desde que nos reconozcan en la foto, en los textos, sino en las dinámicas propias del hacer y la cotidianidad de los territorios. En este congreso he escuchado hablar harto sobre educación entre pares, gestores, líderes, espacios liderados por usuarios de sustancias, personas con experiencia en consumo para informar sobre los riesgos, sobre la distribución, espacios seguros, así como programas de intercambio y etcétera, de cosas que conocimos, de experiencias que nos nutrimos, ¿cierto? Y entonces me llamó la atención el segundo momento que escuché y que me quedó sonando y que me llevaría a las comunidades. Y se lo escuché a muchos expertos, y es la generación de evidencia científica, y a algún expositor le escuché hablar, y que si se hablara de lo comunitario de evidencia científica y de calidad, y me quedó resonando cuando dijo y de calidad. ¿Cómo le digo yo a la comunidad? Vamos a empezar a generar evidencia para conseguir recursos, para contar lo que hacemos con evidencia de calidad. Y entonces hago mi segunda propuesta. Porque esto es como para, digamos, a mí me invitaron, bueno, vamos a cerrar y vamos a mirar qué pasa de aquí a los próximos 2 años. Y si soy invitado a la próxima conferencia, puedo decirle, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Y por qué no hablamos de evidencia de base comunitaria? Hablar de evidencia de base comunitaria entonces es pensar que en Colombia hay unas 15 organizaciones que estamos acompañando que se la están peleando por, aquí están mis 2 compañeros de la fundación, que es un proceso que ellas también han motivado, de hablar de economías populares, en donde pensemos que las mujeres que consumen, los hombres que consumen, las poblaciones que consumen, pueden generar empresa. Podemos tratarlos dignamente con un salario y podemos pensar como personas y actores con unos roles que incidan en el territorio. Y tal vez yo sume ahí frente al tema de la evidencia de base comunitaria y pueda pegarme entonces a la institucionalidad frente a la evidencia científica y de calidad. Claro, con la persona que habló de la evidencia de calidad tengo que sentarme a hablar porque puede ser que la entienda mal, pero sí tengo que bajar esa expresión a lo comunitario para saber cómo lo hacemos. Y si no, en 2 años nos vamos a ver y vamos a seguir pensando cómo hacemos las ONGs, las organizaciones sociales, para generar evidencia científica. Retos. Hay varios retos. Ya para finalizar, tenía 10 minutos, no sé si me pase. No, todavía tengo tiempo, acabo de ver el reloj. Hay muchos retos y es lo que acaba de manifestar el compañero Ton acá, y es
El mundo está cambiando. Hay un giro muy preocupante frente a la política de la muerte, y aquí me estoy refiriendo un poco al discurso que tiene nuestro actual presidente. Pero sobre eso tenemos que resistir y responder frente a la experiencia que tenemos. Cuando este gobierno ha dado tierras a los campesinos, cuando este gobierno ha reconocido lo que hacen las organizaciones en el territorio y en el campo, cuando este gobierno dice no a la fumigación, también por otro lado está reconociendo algo que los medios tradicionales no están haciendo, y es lo que se hace en los territorios. El año pasado tuve una experiencia en donde hice una consultoría sobre paz en Florencia, Caquetá, en territorios azotados por la guerra, pero hay unas experiencias productivas, socioproductivas, culturales, sociales, de mujeres que han sido guerreras, que fueron guerreras o fueron víctimas de la guerra, a donde se han unido para trabajar y hacer empresa y hacer producción. Si visibilizamos esto, ¿no nos ayuda? Y entonces le ponemos la pata a esa política de la guerra, que varios aún aquí en Colombia la quieren, y yo prefiero la política de la vida con todo lo político que quiera o con todo lo político que crea que es posible, con todo lo que suene de izquierda, pero prefiero la política de la vida en la reducción del daño. Otros desafíos es la búsqueda para nosotros de financiamiento. Y la guerra nos ha afectado, la guerra, claro, las guerras nos han afectado, las diferencias en el mundo nos han afectado, las decisiones en el norte nos han afectado. Y Colombia se ha visto víctima del cierre permanente de organizaciones sociales con muy buen trabajo, porque el tema del tema de la economía nos ha hecho cerrar. Y eso también hay que evidenciarlo, porque eso afecta, digamos, el interior del trabajo comunitario, la fuerza y el núcleo del trabajo comunitario. Reconocer en los territorios rurales y en el campo, en lo verde del mundo, escenarios de construcción de comunidad, de experiencias y de conocimientos ancestrales y tradicionales y culturales frente a los temas de la coca, de otras plantas y consumo. Y me retomo al panel de esta mañana que nos hablaba muchísimo de eso. Respetando los usos milenarios y reconociendo que existen en este país y en este planeta culturas de las que podemos permitirnos aprender, pero sobre todo de quienes debemos aprender a respetar y acompañar la vida. Aquí, para terminar, quiero primero decirles que en Bogotá se viene la marcha canábica. Las organizaciones sociales vamos a acompañar con las diferentes de la marcha canábica, que están supremamente invitados. Y en respuesta a este congreso, unas organizaciones sociales de base están organizando el primer encuentro de sustancias ilícitas. Y entonces me dijeron, cuente eso, hermano, allá, para que estén pendientes de que vamos a tener esos dos eventos en este segundo semestre del 2025. Finalmente, yo tengo una hija que consume sustancias, pero de la cual he aprendido muchísimo frente a mi trayectoria de vida en términos de ser víctima de la guerra, especialmente en el año 2002, de haber tenido que apartarme de mi país un buen tiempo. Y digamos que yo le pregunté a ella de qué vamos a hablar. Dígame una cosa que tenga que hablar y decir. Mi hija me dijo, pide no un minuto de silencio, pide un aplauso, pide unos gritos por los que ya no están. Víctimas por esta guerra contra las drogas. Pide un aplauso y pide unos gritos por los que han perdido su libertad por estar en este tema. Por las mujeres violentadas. Y que nos acompañemos todos, todas y todes, sin diferencias, pero sabiendo que también pensamos diferente, con criterio, con ética, pero sobre todo con una política definitivamente para la vida y para la paz. Muchas gracias.